Cuando todavía no transcurrieron 60 días de iniciada la presidencia de Rodrigo Paz, Bolivia profundiza el retorno a los días de fragilidad institucional que parecían haber quedado atrás con el nuevo gobierno. La creciente protesta social por la quita de subsidios a los combustibles recibió el apoyo inesperado del vicepresidente Edman Lara, que en rigor ya jalonaba desencuentros con el titular del Poder Ejecutivo. El escenario se complementa con una asamblea legislativa fragmentada que preside Lara, en la que la semana de Navidad no pudo frenar la emergencia económica decretada por el oficialismo. Esa norma, entre otras medidas, elimina los subsidios a los combustibles y encarecerá el diésel, crucial para la economía del país del altiplano. Hemos tomado una decisión central: proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y en los combustibles, con precios claros y con abastecimiento garantizado. Como dicen en la calle, nos tenemos que asincerar. Los bolivianos y las bolivianas saben que nos tenemos que asincerar con los hidrocarburos. Por eso, con la publicación de este decreto, se anunciarán los nuevos precios de los hidrocarburos. Vamos a facilitar las importaciones del diésel, retirando a este producto de la lista de sustancias controladas, para asegurar abastecimiento continuo para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos del país. Lara tampoco pudo impedir la aprobación de créditos internacionales, pese a que había asegurado que no obtendrían respaldo parlamentario. El vicepresidente no dudó en calificar de delincuentes a algunos legisladores y a las cámaras de diputados y senadores como una olla de corrupción. Pero no solo cargó contra ellos. A través de su cuenta en la red social TikTok, Lara ratificó el apoyo a los sectores movilizados, cuestionó con dureza al presidente y el gabinete y ratificó que comenzaría a ser una oposición constructiva. Hay gente que dice que yo ya no soy parte del gobierno y que soy oposición. Pues, ¿cuánta razón tiene? Soy oposición, pero oposición constructiva. Desde el momento en que Rodrigo Paz nos hizo a un lado y decidió gobernar para los ricos y decidió rodearse de gente corrupta que solo vela sus intereses, desde ese día yo me puse una meta: combatir la corrupción desde el gobierno y denunciar la corrupción de todo funcionario público que cruce de la línea del bien a la línea del mal. La única respuesta de Paz hasta ahora fue la diplomática excusa de que no debate por redes sociales. Sé que van a salir a atacarnos. Ya los conocemos. Van a hablar los culpables, los cómplices silenciosos, los demagogos profesionales, los pseudoexpertos de estudio de televisión o de redes, y aquellos que por odio o intereses personales quieren que a Bolivia le vaya mal. Los desencuentros entre presidente y vice comenzaron en las primeras semanas de la gestión iniciada el 8 de noviembre con el reparto de cargos ministeriales. Lara solo consiguió ubicar al titular del área de justicia, pero el designado tuvo que renunciar a los pocos días al descubrirse una condena penal por corrupción que no había declarado. Los desacuerdos en la cúpula del Ejecutivo no sorprenden porque el binomio había nacido de forma accidental. El candidato original a vicepresidente de Paz para los comicios del 17 de agosto se había bajado de la fórmula y entonces apareció para completarla Lara, hasta ese momento postulante a diputado y también a presidente. Este ex policía había cosechado popularidad en redes sociales con denuncias de corrupción en la fuerza de seguridad que le costaron la baja. Los cortocircuitos entre presidente y vice no son inusuales en la historia de Bolivia. Ya se vio en los mandatos de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer, Evo Morales y Luis Arce. Ahora, algunos analistas
consideran que el vicepresidente intenta tomar el discurso del descontento con el gobierno, que a lo largo de la historia esgrimió el bloque de mayorías campesinas indígenas, articuladas en la lucha contra la exclusión, base electoral del MAS de Morales en los primeros años. Represento a todos aquellos que no tienen voz, que no pueden expresarse, que no pueden denunciar lo que yo denuncio. Represento a esa madre de familia, represento a ese profesor, a ese agricultor, a ese obrero, a ese minero, a ese taxista, a ese vendedor ambulante, a ese joven que sueña con una Bolivia mejor. Represento a las víctimas de injusticia que fueron apresadas injustamente, a los perseguidos políticos. Represento a todo aquel patriota que ama a Bolivia y quiere lo mejor para su patria y odia la corrupción. En el horizonte inmediato aparecen las elecciones subnacionales de marzo próximo. Así se votarán gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas en los 9 departamentos y 340 municipios del país. Está claro que los comicios serán también el primer test para el gobierno, las fuerzas políticas y, por supuesto, la posición del vicepresidente Lara. Ya estamos analizando esta situación entre el presidente y el vicepresidente de Bolivia en particular y la situación de Bolivia en general. Ya está nuestro invitado conectado, esta es su ficha. A ver, ahí está. En menos de un minuto estaremos dialogando con Esteban de Gori, investigador del CONICET, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. Esteban, bienvenido, un placer como siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor, bueno, allí contamos un poco en este informe lo que está sucediendo, esta relación tan particular, a menos de 60 días de asumir el nuevo gobierno de Bolivia, esta situación tan particular y esta crisis, sin duda, ¿no? Entre el presidente y el vicepresidente. Tu primera visión de lo que está pasando. Bueno, a ver, yo diría algunas cosas. Primero, como ustedes bien marcan, la relación entre presidentes y vicepresidentes en Bolivia siempre fue conflictiva. Ese me parece el primer punto. Segundo punto, lo que agrava la situación es cómo llega ese binomio, que es un binomio, yo diría, con dos líderes muy importantes. Uno que proviene de la política tradicional, que es el actual presidente, y otro que ha construido su carrera política como un outsider, capitán de la policía. Representa o intenta representar una crítica fuerte a la corrupción, pero no solo eso, sino también algunas cuestiones que tienen que ver con oponerse a la quita de subsidios y a otras políticas que seguramente veremos. Y por otro lado, yo diría la tercera cuestión es la crisis con la que este gobierno recibe la situación del gobierno anterior. O sea, yo diría que esas tres dimensiones son las que están jugando. O sea, una cuestión más histórica, que es esta compleja relación entre presidente y vicepresidente, y después dos cuestiones muy coyunturales, que es la construcción del binomio, donde es interesante, donde Lara ya en la campaña había marcado que él se iba a transformar en la garantía de la gente para que el presidente no traicione el mandato. Con lo cual, si uno sigue la campaña, Lara ya fue avisando. Esta no es una posición nueva, que obviamente se agrava, como ustedes bien dicen en el informe, con que no es convocado a la hora de diseñar el gabinete. Por ejemplo. Y tampoco es convocado para discutir los decretos de emergencia económica, con la cual él además está en desacuerdo. Quiero poner solamente un agregado. La quita del subsidio en combustibles implica el aumento del 86% de las naftas y del 162% del diésel. O sea, durante 20 años se mantuvo el subsidio y el precio estuvo rondando en los 53 centavos de dólar. Este sinceramiento del que plantea Rodrigo Paz es acomodar el precio de los combustibles al precio internacional. Lo que pasa que
como dice el vicepresidente y como observamos todos, el impacto social es gravísimo. Bueno, un impacto social y protestas a partir de esta quita de subsidios, protestas durante varias semanas que fueron apoyadas tajantemente por el propio vicepresidente Lara, ¿no? El propio vicepresidente Lara se da cuenta de algo muy importante, A ver. que el MAS está en crisis. Claro, Este me parece el punto claro, central. claro. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que está imaginando romper o llevar adelante una oposición constructiva, Ujú. me parece que al mismo tiempo está pensando en una base social propia, que Sí. la va a intentar medir no solamente en las próximas elecciones, tal cual decía el informe, En marzo. sino que exacto, sino que la va a tratar de construir hacia adelante. Me parece que ahí está hay una lectura de lo que va a dejar no solamente la crisis del MAS, sino la crisis que se puede abrir Claro. con este decreto de emergencia económica. En ese sentido, me parece que la estrategia del vicepresidente es una estrategia que va en este sentido a reconstruir una base electoral propia. Claro, hacia ese camino va Lara, ¿no? Da la sensación que está pensando más en su futuro que en su presente dentro del Poder Ejecutivo Nacional de Bolivia, ¿no? Pero además te voy a decir algo que me parece A importante, que a ver. veces nos olvidamos. Él es el presidente de la Asamblea Nacional Sí, Legislativa. sí, claro. Es además quien está en contacto con las distintas fuerzas Mm, políticas. Y algo importante, el Partido Demócrata Cristiano, que es la fuerza que lleva este binomio, es un conglomerado de fuerzas, con lo cual el vicepresidente lo dijo, se reunió con distintas fuerzas, tanto de la oposición como del propio Partido Demócrata sí, Cristiano, para discutir este decreto de emergencia económica y la quita de subsidios. Con lo cual podemos observar que es un actor político claro, que desde el primer momento totalmente. no se ha quedado quieto, ¿cierto? Sin duda. A ver, Esteban, ¿qué podrían marcar las elecciones de marzo para Paz, no tanto para Lara, para Paz? Me parece que Paz lo que seguramente él va a querer medir es el grado de apoyo. Ahora, hay que Mm, ver cómo llega el Partido Demócrata bueno, Cristiano claro, a construir claro. fórmulas en los distintos departamentos. O sea, hay 9 departamentos y hay más de 300 municipios, con lo cual Sí, sí. ese Partido Demócrata que llegó al poder va a tener que pensar una estrategia departamental. Efectivamente hay partidos regionales, pero me parece que el presidente Paz va por lo menos a medir en un primer test cuál es la aprobación de su gobierno. Bueno, a ver, para eso va a haber que esperar lógicamente para marzo, pero el aquí y ahora, ¿qué está sucediendo con los ciudadanos? ¿Qué está sucediendo con el electorado que lo apoyó a Paz, lo apoyó también a Lara y da la sensación que se están volcando más para Lara que para Paz? Corregime si me equivoco, Esteban. No, estamos viendo, esto es como ver un poco la historia a medida que va sucediendo. Sí. Es la historia de un liderazgo político. Mm, Lo que se está jugando en la calle, y esto creo que lo entiende Lara rápidamente, lo que se está jugando en la calle es la adhesión al actual presidente y en el claro, caso que eso no suceda, ¿quién se queda con el malestar? claro. Porque Sí, sin malestar dudas. hay. Hay un malestar de los propios votantes y hay un malestar de aquellos que no votaron por Lara, Buah. porque el impacto de los combustibles es un impacto transversal. Ujú, Entonces, me parece que ahí lo que hoy se está jugando es si efectivamente Lara va a poder consolidar su liderazgo. claro, Eso es lo que va a jugar y yo igual diría hay que esperar a marzo, pero lógico. también diría que la construcción de los liderazgos pueden tardar un poco más. ¿Qué quiero decir? Que no, yo no diría si está acabado un liderazgo solamente con lo que pase en marzo, porque efectivamente un presidente tiene una serie de recursos económicos, Ujú, simbólicos, que podrían permitirle revertir la situación. Hoy lo que vemos es una disputa que tiene el propio presidente consigo mismo y el vicepresidente también en el futuro para ver si el liderazgo presidencial
se afirma o no. Y ahí me parece que hoy el presidente está en una situación muy complicada, porque tiene un vicepresidente que Claro. está intentando capturar un malestar, un Ujú. MAS que está en crisis y un presidente que se encuentra con una conflictividad social que todavía no sabemos si la va a poder gestionar eficientemente y a su favor. Esteban, y no es un dato para nada menor, un presidente que acaba de asumir hace muy poco. No es un presidente que hace 2 años y medio que está en el poder, hace muy poco. Sí, ahí me parece que Rodrigo Paz no Mm, aprovechó, para decirlo de alguna manera, no claro, aprovechó la crisis del MAS. claro. Me parece que, como dice Lara, la quita de subsidios tendría que haber sido una propuesta. Lo dice él, lo dijo él en toda su declaración, no era para este Sí, momento. sí, O sea, claro. lo que está diciendo es, posiblemente había que hacerlo, pero no ahora. Entonces, me parece que Rodrigo Paz aprovechó esta idea que todo hay que hacerlo dentro de los primeros días porque si no se pierde la legitimidad. Bueno, posiblemente esto es una medida que le puede traer problemas. No sé si lo que pasa es que hay que ver en el tiempo cómo se puede dimensionar Obvio, esta crisis. tal Hoy, cual. efectivamente, quiero decir algo muy importante. La crisis del MAS no quiere decir que haya crisis de la movilización. O Mm, sea, lo que hay en el MAS es una crisis de liderazgo. Esto no quiere decir que la militancia del MAS no logre claro, organizarse ni movilizarse. Es lo que claro, vemos en Ecuador. tal Hay cual. una crisis del correísmo, hay una crisis de ciertos Exacto. sectores progresistas, pero cuando retiran el subsidio a la gasolina, los movimientos indígenas salen a la calle y muestran su malestar. Entonces, me parece que no hay que confundir la crisis del Ujú, liderazgo y la interna que hay en el MAS con tal la cual. capacidad de movilización que siguen teniendo algunos actores vinculados al MAS. Muy buen punto el que estás tocando y analizando. Hacemos un punto y aparte de la situación de Bolivia. Queríamos también consultarte por la relación entre los Estados Unidos y Venezuela. Esperanos menos de un minuto, porque esto ha pasado justamente en los últimos días. Allí un Donald Trump que sigue generando una situación realmente muy particular en Venezuela. Decíamos, se confirmó que la CIA ejecutó un ataque con drones contra un puerto vinculado al narcotráfico en la costa de Venezuela. Se trató del primer ataque reconocido por Washington contra un objetivo terrestre dentro del país. El presidente Donald Trump había confirmado la operación en una entrevista el pasado 26 de diciembre en Nueva York. Allí sostuvo que fue destruida una gran instalación desde donde salen los barcos desde Caracas. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, evitó de mentir Sí, el yo te ataque escucho. contra el muelle venezolano. Ah, Sin embargo, expresó su disposición a cooperar con Washington tras semanas de presión militar por parte de Estados Unidos en el Caribe. A ver, Esteban de Gori, queremos escucharte por esta situación tan particular que está sucediendo, que da la sensación que pasan los días y que Estados Unidos avanza un poquito más sobre Venezuela. Sí, me parece que ahí lo que se está rediseñando es la geopolítica de los Estados Unidos de los últimos 20 años con respecto a Sí. Venezuela y con respecto a América Latina. Yo eso lo diría por un lado, que me parece que estamos frente a una presión muy Ujú. importante que hace 20 años no lo vimos. Obviamente la discusión sobre el tema de las drogas, las luchas contra las drogas en los Estados Unidos viene de los años 50, tiene sus distintos momentos. Me parece que en estos momentos el argumento de la lucha contra las drogas le permite a los Estados Unidos llevar adelante una fuerte presión diplomática, bélica contra Venezuela, de la cual el porcentaje de droga ya está medido, eso ya está discutido, es muy menor con respecto a Ajá. Colombia y con respecto sobre todo a Ecuador. O sea que la verdad que Venezuela no es el gran proveedor de drogas hacia los Estados Unidos. Pero como dije, me parece que Trump está llevando un rediseño de su política con respecto a América Latina y además me parece que está intentando
de todas las maneras posibles de ejercer una presión, una fuerte presión, Claro. sin llegar a una invasión y sin llegar a otro tipo de ataques, inclusive drones, cohetes, etc. Ahora, me parece que Sí. el ataque que vos planteabas, hay una entrevista que creo que se hizo estos días de Ramonet al propio Maduro que evita Sí. responder sobre ese tema. Es posible que eso haya sucedido. Me parece que lo que Maduro está intentando, y creo que otros gobiernos amigos de Venezuela están intentando, es no llegar a ningún tipo de conflicto. Me parece que la guerra en este caso es una muy mala noticia para Venezuela, y además esta presión se está sintiendo, yo diría, no tanto por ese ataque, Ujú. sino que se está sintiendo por la captura de los Ah, cargueros. claro, ¿Sí? claro. Y eso me parece que es muy importante porque no solamente eso rompe la logística petrolera Ujú. de Venezuela, sino que interfiere en la producción, porque Claro. digamos, no le puede vender a quien le tiene que vender, hay una mega producción y la pregunta es, lo que se produce, dónde se guarda? Claro. ¿Se entiende? O sea, Se entiende perfecto, claro. digamos, si hay 900.000 barriles de petróleo que se producen por día y eso Claro. se vende, bueno, a medida que esa producción se vaya limitando, la pregunta es dónde se guarda ese petróleo o efectivamente Venezuela tiene que reducir la producción. Si reduce la producción, el Estado venezolano está en problemas porque no Claro, tiene divisas tal para cual. sostener sus políticas, con lo cual yo diría que la presión más fuerte hoy yo la ubicaría ahí, más que la presión bélica Sí, de esa escenografía de barcos, de drones, de sí. helicópteros, etcétera. Nada, me parece que el punto central yo lo ubicaría más en esta política que se está teniendo con los cargueros petroleros, porque eso daña directamente Claro. a una economía que está en problemas. Ujú. La No, eso economía sin dudas. venezolana no es que la economía venezolana goza de una gran salud ni legitimidad, con lo cual eh, esto agrava mucho más una Ujú. situación social que le puede traer problemas para el propio Maduro en términos de legitimidad y le puede traer obviamente problemas al propio Estado. A ver, hablando de Nicolás Maduro y estos problemas de legitimidad que le podría traer esta situación, como bien planteás, Esteban, ¿cuál crees que va a ser el futuro de Maduro, en el futuro inmediato de Maduro? Digo, porque hay tantas versiones, corren tantas informaciones que inclusive podría irse de Venezuela. Digo, eh, hay que ver lo que va a suceder, por supuesto, a futuro, el futuro inmediato. ¿Vos cómo lo estás viendo? Mira, yo generalmente cuando analizo el tema de Venezuela hay que ver un poco la trayectoria de Maduro. Maduro nunca se fue. Esto no sé si dice algo o No, no, está bien, claro. pero nunca se fue. Quiero decir, tuvo conflictos sociales, tuvo grandes oposiciones, se animó a no mostrar las Mm, actas mm. que tanto exigían Sí, presidentes claro, como Lula y tal cual. Petro. No se fue. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué se iría ahora? Mm, Eh, por otro lado, lo que también vemos en el perfil político de Maduro, que es un gran negociador, fue el canciller de Chávez. sí, Esto no es menor. sí, sí. Es alguien que supo mantener el pulso de una negociación, negoció con Biden. Él lo dice hoy, creo, o ayer, que está dispuesto a negociar con los Estados Unidos. A veces habla como presidente y a veces habla como el canciller de un país. Sí, Eh, Ahora, hay que ver hasta dónde Estados Unidos va a sostener la presión. Me bueno, parece que el punto es ahí. tal Porque cual. hasta ahora, y ahí está la novedad está en la presión de los Estados Unidos. Hasta Mm, ahora yo diría, lo que vimos hasta ahora de Maduro, que siempre se quedó, con legitimidad o sin legitimidad se quedó. mm, Hizo todo lo posible para quedarse, inclusive logró siempre ganar tiempo en las negociaciones, es muy hábil para la negociación. Yo no desmerecería su capacidad
de negociación, pero me parece que sí lo novedoso, como iniciamos la entrevista, me parece que lo novedoso es el rediseño de una política exterior de los Estados Unidos con una mega presión inaudita e inédita en América Latina y en este caso en Venezuela, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que nosotros, se abre un escenario nuevo. Lo que quiero decir es que Maduro también está ante un escenario novedoso en relación a lo que él conoce y a lo que él ha logrado. Me parece que su insistencia en la paz, su insistencia en la negociación, es llevar a los Estados Unidos a un terreno que él conoce y puede manejar, pero la megapresión de los Estados Unidos, esta presión inédita, abre también un escenario novedoso, inclusive para su propia trayectoria política. Esteban de Gori, el placer de siempre. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación.